Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Juan y en esta clase vamos a ver el pensamiento crítico en Aristóteles basado en 7 principios que ustedes van a poder conocer dentro de su concepto y su aplicabilidad para que podamos entender mejor cuál es el pensamiento y qué es lo que plantea Aristóteles en la comprensión de la realidad y de las circunstancias que se manejan a través de estos principios que ustedes van a poder ver a continuación. Entonces, ustedes se van a dar cuenta aquí que he construido este ejercicio aquí en este tablero digital donde están los 7 pasos propuestos por este señor llamado Aristóteles que en su medida nos van a permitir reconocer el pensamiento crítico. ¿Ok? El primer paso es observar, el segundo paso es preguntar, el tercer paso es contrastar, tercer paso, el cuarto paso es principio de no contradicción, el quinto paso es cuestionar, sexto paso, lógica, séptimo paso, conclusión. ¿Ok? Pues bien, les voy a explicar un poco cuál es el contexto de cada uno de estos pasos y cómo ustedes pueden entender de mejor forma el pensamiento de Aristóteles en base a estos principios. Para ello vamos a bajar acá y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a ir paso por paso para poder solucionar y para poder entender qué es lo que se nos plantea desde la perspectiva de Aristóteles en sus conceptos y en sus ideas. El primer paso o el primer principio es el de observar. Pues bien, Aristóteles nos dice a nosotros que tenemos que estar en la capacidad de observar las circunstancias, de analizarlas para luego tomar una decisión. Es decir, nosotros debemos en cierta medida tener la capacidad de observar qué es lo que sucede para poder analizar, comprender el sentido y desde luego poder decidir. Este principio de Aristóteles justamente es el que va a tomar Descartes muchos años después para explicar su método cartesiano respecto del cogito, del ergo sum y de la existencia en sí misma. Pero para este caso, Aristóteles nos va a decir que nosotros debemos de observar y debemos de analizar las cosas antes de tomar una decisión. En este caso, el ejemplo que les he propuesto dice: no tomes una idea como verdad sin antes examinar su contexto, sin conocer su realidad y conocer de dónde proviene. Un ejemplo puede ser cuando se dice algo de una persona, de un amigo, de un conocido, de un familiar, pero nosotros en ese principio basado de Aristóteles lo tomamos como un análisis. Entonces yo comienzo a pensar, ¿será que la persona que lo dijo con buena intención, lo dijo con mala intención? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Si me hago entender, en este paso y en este principio, el observar es la capacidad de analizar, de comprender. Si hablan de que yo soy malo, debería de analizar ese principio. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y con qué intención lo dice? Entonces, como en esta imagen, ustedes van a poder darse cuenta de que lo que nosotros tenemos que hacer es analizar, poder entender, observar, y pues ya en esa medida, una vez nosotros respondamos esas preguntas de por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo y dónde, nosotros podamos determinar si aquello que creemos como un principio lógico de verdad es cierto o es falso. Con eso entonces llegamos a la siguiente parte, que es el paso número 2, que es preguntar. Debemos nosotros de cuestionar, pero debemos de cuestionarnos no bajo el principio de preguntar todas las cosas en sí, sino reducir el tamaño de las preguntas, quizás a 2 preguntas, o quizás a una incluso, donde nosotros seamos capaces de preguntar de mejor forma, que nosotros seamos capaces de poder profundizar en una idea, poder llegar a esa idea, es decir, poder llegar más allá de esa idea y a partir de ahí decir, bueno, si se dice eso es por qué, para qué, en dónde, cuándo, cómo, en qué casos, en qué situaciones. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir que el azúcar es mala, pero esa persona, por ejemplo, puede estar sufriendo de la tensión o puede estar sufriendo de algo relacionado con el azúcar y para esa persona el azúcar es algo malo. Pero dentro del contexto, dentro de la pregunta, dentro de la situación, yo debo de ser capaz de reconocer si aquello que se está diciendo en cierta medida es cierto, cómo, por qué y en qué situaciones. Con eso la pregunta nos va a permitir reconocer la identidad de aquello que ya nosotros hemos observado para poder determinar su sentido. Con ello llegamos al tercer paso. El tercer paso propuesto por Aristóteles es contrastar. Es decir, no quedarnos solamente con una idea, no quedarnos solamente con un principio, con una lógica,
sino ser capaz de abrir las perspectivas, de ser capaces de ir más allá, de preguntar en esa cuestión, pero de decir, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Si yo tengo blanco, pero en negro, hay gris, hay rojo, hay amarillo. Entonces, en esa medida, lo que nosotros hacemos, así como la imagen de preguntar, es no quedarnos con una primera impresión o no quedarnos con una primera información de lo que se está diciendo, sino ser capaces de ir más allá de las fuentes, buscar, revisar, contrastar, analizar, comprender todos aquellos principios donde nosotros podemos ir encajando, así como estamos viendo acá en la imagen, qué es y cómo funciona ese principio de la identidad de la pregunta en sí. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que quizás tendríamos que abrir la perspectiva, tendríamos que darnos cuenta de qué hay más allá, qué es lo que nosotros podemos comprender y cómo nosotros lo podemos comprender para encajar esa múltiple visión que nos permita reconocer que no solamente hay una perspectiva, sino que hay muchas, y a partir de ahí ser capaces de comprender si es lógica o si tiene sentido. Con ese contraste nosotros llegamos a un principio que es el principio con el que se reconoce a Aristóteles, que es el principio de no contradicción. Es decir, una cosa no puede ser la otra y otra cosa no puede ser una cosa. Toda idea tiene suposiciones detrás. Suponemos algo porque entendemos y analizamos el sentido de esa circunstancia. Por ejemplo, si alguien dice que todos los gatos son ariscos o que todos los gatos son negros, debería de cuestionarme si realmente eso es cierto y bajo qué principios esa identidad de lo que se nos está diciendo es verdad, porque no puede ser ni una cosa ni la otra, tiene que ser específicamente bajo el principio donde nosotros reconozcamos a partir de esa múltiple visión si hay algo más allá o si solamente es ese sentido. Con eso es, o sos blanco o sos negro, pero abrir esa perspectiva en el sentido en que nosotros seamos capaces de reconocer si aquello que se está diciendo, si aquello que se está proponiendo está dentro de la capacidad para entender si es verdadero o es falso, si es cierto o es malo. ¿Ok? Con eso llegamos entonces a otro principio, que es el quinto principio de Aristóteles, que es cuestionar. Cuestionar, uno podría decir que cuestionar es igual que preguntar o contrastar, pero en cuestionar creería yo que nosotros basamos el principio de las creencias y los datos en una afirmación. Es decir, podría decir a alguien que las matemáticas son difíciles, pero puede ser que para esa persona sea un hecho o una opinión. En ese caso, lo que nosotros tenemos que contrastar es si aquello que se dice es una mera opinión o es una idea, o si aquello está sustentado dentro de la realidad. Entonces es como cuando nosotros cuestionamos, buscar el origen del sentido de esa pregunta, buscar de dónde proviene esa condición, de dónde proviene ese principio, buscar ese origen y ser capaz de decir, bueno, ¿lo estás diciendo porque lo piensas o porque es algo que es real? Y a partir de ahí se da este contraste de la contradicción, del contraste, de la pregunta, de observar, porque cuestionamos, vamos más allá, recopilamos ese sentido y con ese sentido somos capaces de entender si aquello que se está diciendo es un hecho o es una opinión. Con eso luego nosotros llegamos para poder comprender si las cosas que se dicen son opiniones o hechos bajo el sexto origen o el sexto paso, que es la lógica. ¿Lo estamos diciendo por razón o lo estamos diciendo por sentido? Después de analizar y después de comprender, lo que nosotros tenemos que basar en la comprensión es si los hechos están dados a la capacidad de la comprensión. En otras palabras, si queremos comprobar las cosas de algo, si queremos comprobar la funcionalidad, por ejemplo, de un celular, nosotros no podemos dejarnos llevar por la opinión de los demás, sino nosotros tenemos que dejarnos llevar por la capacidad lógica que nosotros, dentro de nuestro origen, dentro de ese cuestionamiento, somos capaces de entender. A mí me pueden decir, por ejemplo, que este celular es el mejor celular del mundo, pero ¿cómo yo podría creer en una mera opinión si es un hecho o es una realidad si yo no lo he comprobado? Entonces, con la lógica lo que se hace es que se comprueba bajo esa capacidad para entender si aquello que se está diciendo es cierto o es falso, pero en la medida en que yo lo organizo, en la medida en que mi capacidad da a entender si aquello es cierto, es falso, es lógico o es ilógico. Con eso llegamos al séptimo paso o a la parte final. La parte final propuesta por Aristóteles es la conclusión. Es decir, ser capaces de tener un pensamiento crítico en donde nosotros, bajo los principios de la lógica, seamos capaces de ajustar aquello que es real, aquello que es cierto, con lo que se puede poder entender. Es decir, podríamos nosotros tener una verdad sobre una cosa. Yo podría decir que este celular funciona,
pero de repente este celular se daña. Entonces mi lógica o mi razón lógica o mi pensamiento crítico tiene que ser capaz de entender cuál es la condición del pensamiento, cómo se da ese pensamiento y bajo qué principios de identidad se da esa comprensión de la realidad, se da ese sentido del mundo, se da esa originalidad con que nosotros vamos a observar, preguntar, contrastar, no contradecir, cuestionar, suponer, bajo el principio de la lógica, analizar y finalmente concluir bajo un principio de identidad lógica. Con ello ustedes se van a dar cuenta que en esta corta clase que les he compartido el día de hoy, que voy a subir así, ustedes se pueden dar cuenta que Aristóteles ya en su principio, ya en su identidad, formaba ideas bastante claras y bastante concisas sobre lo que era la construcción del mundo, sobre lo que es la identidad y sobre lo que es el principio de la identidad. A partir de ahí, lo que ustedes tienen que hacer es que estos 7 principios propuestos por Aristóteles seamos capaces, o ustedes sean capaces de emplearlos bajo su racionalidad, bajo su principio y bajo su lógica, entendidos como un punto o como una capacidad para poder tener un pensamiento crítico, racional, pero de forma individual y sobre todo consciente. Es decir, que sea propio de ustedes, que sea de sus principios, que sean de sus ideas y que sea de su razón. Sin nada más, muchachos, espero les haya gustado esta clase corta pero concisa sobre lo que es el pensamiento aristotélico. Si es así, lo pueden dejar en los comentarios, lo pueden dejar en su me gusta, lo pueden compartir y lo pueden enviar a más personas para que estas clases de filosofía puedan seguirse haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Entonces les mando un abrazo, espero estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Arroquear!